Vamos a cambiar de tema ahora, vamos a hablar de educación. El 50% de los chicos en Argentina no entiende lo que leen. Es un problema muy de base, muy profundo, muy preocupante con respecto a la calidad educativa. Es un problema que se manifiesta en el día a día de la educación, pero también en las pruebas internacionales. En el último año hubo provincias que evaluaron la comprensión lectora de los chicos, que evaluaron también la capacidad lectora y de comprensión, y Argentinos por la Educación, el Observatorio de Argentinos por la Educación, sacó un informe con respecto a las evaluaciones que realizaron las provincias. Leire Sáenz Guillén es analista del observatorio, estamos en comunicación con ella. ¿Qué tal, Leire? Buen mediodía. Buen día, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por invitarnos. Bueno, hubo provincias que evaluaron, Leire, la comprensión lectora para tratar de solucionar este que es un problema muy grave, ¿no? Que 1 de cada 2 chicos no entienden lo que leen. ¿Es un dato positivo, un primer avance para tratar de solucionar esta problemática? Bien, bueno, tal cual mencionás, ¿no? Para poner un poco en contexto de dónde surge todo esto, como vos decías, este dato tan alarmante que sale hace 2 años de un informe que hicimos desde Argentinos por la Educación, que, bueno, justamente vemos que la mitad de los chicos en tercer grado, o sea, chicos de 8 años, no comprenden un texto básico. Y obviamente esto es alarmante porque muchas veces antes en educación se creía que todos los problemas empezaban en la secundaria. Y acá vimos, bueno, no, hay que empezar a enfocar la política educativa en los primeros años y volver a fortalecer estas bases. Entonces, un poco a partir de este indicador, empezó toda una campaña por la alfabetización y finalmente el año pasado esto se concretizó como política educativa porque las 24 provincias y también el gobierno nacional sacaron un plan de alfabetización, ¿no? Hay 24 planes de alfabetización provinciales y un plan nacional de alfabetización en donde los gobiernos provinciales, el gobierno nacional se comprometían a invertir recursos, por ejemplo, como libros o materiales educativos en los primeros años, también a hacer formación docente, a evaluar diferentes tipos de compromisos justamente para mejorar este dato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Nosotros de nuestro lado estamos monitoreando, haciendo un seguimiento de cómo vienen avanzando las provincias y como mencionabas en este último informe nos enfocamos en lo que sería el lado de las evaluaciones, de ver si, bueno, si las provincias están evaluando, porque obviamente si no evalúan estamos un poco a ciegas de qué está pasando. Y acá vemos que en un relevamiento que hicimos hay 18 provincias que declararon que el año pasado hicieron evaluaciones, entre las cuales 9, o sea, la mitad de estas 18, dijeron que las evaluaciones las hicieron de manera censal, que de manera censal es básicamente evaluar a todos los chicos de un grado. Entonces, obviamente es positivo, es ir hacia este camino de tener los datos nuevos y ver las evoluciones. Sin embargo, algo que también estamos haciendo un pedido con este informe es que estos datos se publiquen, ¿no? Porque si bien las provincias están evaluando, ahora si no tenemos los datos publicados, si no está esa transparencia en los datos, es muy difícil después seguir, bueno, qué hacemos ahora con la política educativa y hacia dónde dirigimos. Parece haber desafíos en varios planos en cuanto a la educación, ¿no? Porque se habla mucho y se hace mucho hincapié en lo importante que es que los chicos desde edades muy tempranas convivan con la tecnología, que aprendan a programar, que aprendan los avances tecnológicos. Sin embargo, este planteo que están haciendo ustedes y el trabajo que están haciendo las provincias nos dice que hay que ir a la base, ¿no? No tanto en los escalones más arriba, sino en los escalones de abajo, que es aprender a comprender un texto, ¿no? Exactamente, acá hay un par de cosas a mencionar, ¿no? Primero lo que decís, que ahora hay mucho este discurso de, bueno, nuevas tecnologías, programación, robótica, bueno, qué nuevas materias se pueden incorporar a la secundaria, o bueno, a la primaria, ¿no? A la escuela básica. Y sin embargo, como mencionás, si todavía no tenemos cubierto todo lo que es las bases, es muy difícil empezar a pensar en otro tipo de materias, ¿no? Porque, por ejemplo, en matemática vemos que el número es incluso peor, es 7 de cada 10 chicos que no llegan al mínimo, y cuando hablamos con docentes de la materia de matemática nos dicen, mira, el chico no tiene habilidad matemática porque no comprende el enunciado del problema. Entonces, como no comprende el enunciado del problema, ya ni siquiera podemos pasar a desarrollar después la habilidad matemática. Entonces, un poco esto de volver a fortalecer las bases y volver a fortalecer esto de la lectoescritura va un poco de la mano de si no está esta base fortalecida, es difícil empezar a pensar en nuevas cosas. Sumado también esto que vos mencionabas de la tecnología, de los celulares, cómo todo esto se mete en la nueva
bueno, en el aula y en la nueva forma de enseñar, justo en un informe reciente que vimos también del observatorio, cuando comparamos a Argentina con 80 países del mundo, vemos que Argentina es el país líder en lo que sería distracción. En unas pruebas internacionales que se toman, que son las pruebas PISA, se les pregunta a los chicos si se distraen en el aula con el uso del celular, y en Argentina un 54% de los chicos responde que efectivamente se distrae por usar su celular, y es el porcentaje más alto entre estos 80 países evaluados, ¿no? Entonces, en la Argentina está jugando un rol también el tema de la distracción, del uso del celular en el aula, y ahí es importante empezar a pensar políticas, que ya está pasando en el mundo, de volver hacia atrás, ¿no? Que la enseñanza ahora sea con, de vuelta, el libro de texto, la escritura, porque muchas veces cuando el chico está con el PDF en el celular, pasa que le llega una notificación, le llega un mensaje y ya lo perdiste, se distrajo, y bueno, vemos que efectivamente en Argentina esto está jugando un rol importante. Entonces, bueno, volver un poco a las bases, y además también en la forma de cómo se enseña, ¿no? De vuelta, la lectura, la escritura, pero ya con el libro de texto, y que obviamente las herramientas de celular o más tecnológicas empiezan a aparecer en una etapa más tardía del aprendizaje, ¿no? Ya sea en la Claro. secundaria o en un nivel superior universitario. ¿Hay modelos en los que referenciarse a nivel mundial para solucionar este problema, Leire? Bueno, lo que vemos en estas últimas pruebas PISA, bueno, tenemos la suerte de poder compararnos con 80 países del mundo, lo que vemos acá, que los países que mejor están rindiendo son los países asiáticos. En Europa, antes un modelo era, bueno, se hablaba mucho de Finlandia, ¿no? De Alemania, de ciertos países que rendían bien en su momento, y que ahora, sin embargo, están empezando a caer también sus puntajes en lengua. Y ahí es donde se habló esto que te decía de, bueno, volvamos a las bases, ¿no? Volvamos para atrás con la introducción de la tecnología o de las herramientas tecnológicas en el aula. Sin embargo, en Asia vemos que, por ejemplo, Japón, Corea, ciertas regiones de China están rindiendo muy por encima del resto de países del mundo, y bastante se debe a que en este tipo de preguntas de si se distraen con el celular o si sienten presión, por ejemplo, cuando les llega un mensaje o una notificación, o no sé, ciertas preguntas también de fuerza de voluntad, ¿no? Si una tarea es difícil, haces hasta el final, etcétera. Vemos que los países asiáticos están rindiendo muy bien, ¿no? Se distraen poco, dicen que sienten poca presión en términos de cuando les llega un mensaje y contestarlo. En temas de si terminan la tarea, aunque sea difícil, la mayoría contesta que sí, que eso es lo que no se ve en países como el nuestro o países de la región, ¿no? Entonces, como un tema también más cultural, más de disciplina, más de normas que tienen ellos, que hace que al final la educación y los resultados educativos se vean mejor. Y creo que acá la clave diferencial de esos países con nosotros es el tema de empezar la educación lo antes posible, ¿no? El tema del jardín de infantes, el tema de que realmente hace un diferencial si el chico va a sala de 3, sala de 4, sala de 5, que si directamente empieza después en la primaria. Entonces, bueno, considerar estos factores más allá de lo cultural, bueno, de empezar la educación lo antes posible, que realmente después afecta a las trayectorias siguientes en la primaria y la secundaria. Leire, muchísimas gracias por estos minutos, un gusto. Muchas gracias a ustedes por el espacio, que tengan un buen día. Leire Sáenz Guillén, analista del Observatorio Argentino por la Educación. Bueno, un problema de base de la educación argentina que se está tratando de solucionar, de buscar herramientas para solucionarlo, es que la mitad de los chicos, de los alumnos, no comprenden lo que leen, y por lo tanto no se puede hablar de aprendizajes más sofisticados, de conocimientos más elevados, si se falla en la base. Eso es lo que estaba planteando Leire.